Qué humillante y decepcionante es comprender la realidad amarga de la República de El Salvador, en donde hoy por hoy, después de décadas y por qué no siglos, los mismos oligarcas extranjeros que se tomaron al país siguen hoy explotándolo y saqueándolo. Nos informan que han mandado al señor presidente actual de la República a una gira allá al otro lado del mundo. Póngale los miles de dólares que el señor presidente de la República, con toda su delegación, gastarán en esos viajes. Pero eso es lo de menos. ¿Por qué esa humillación, indignación del señor presidente de ir a tocar puertas que pueda ser que se las abran? Pero ahí no va a encontrar lo que anda buscando, porque lo que anda buscando se encuentra aquí en las cuentas bancarias de estos oligarcas, de los dueños de El Salvador. Es cierto, las finanzas se han globalizado y están complicadas con eso de los paraísos fiscales, en donde todos estos dueños del país que hoy lo siguen saqueando tienen sus riquezas. Las riquezas de ellos ha sido la pobreza, la miseria de los millones de salvadoreños que se reproducen anualmente. Muchos son asesinados, otros se van del país a seguirles produciendo más riqueza a estas pocas familias que siguen controlando el destino de la República de El Salvador. En declaraciones bastante cotidianas que da el señor actual ministro de la Hacienda, lo dice. Es que todos los años perdemos de 1.000 millones a 3.000 millones de dólares en evasión y elusión fiscal. Todos los años. En campaña electoral se hizo una comparación y el señor presidente de la República lo dice, y ahí están todos los audios y videos, lo dice: vamos a recuperar esto más de 30.000 millones de dólares. ¿Qué será más factible? ¿Empezar a hacer un decreto para esta recuperación? ¿O ir a gira tras gira al otro lado del mundo, en donde los jeques, ¿qué le pueden decir? ¿En qué lo pueden orientar a un presidente que hoy gobierna a un país que ha salido de una guerra fratricida y que se encuentra en momentos de desestabilización total? ¿Qué le pueden decir esos jeques que son dueños de sus territorios y que llevan décadas en el poder? Porque allí no existe ningún esfuerzo de abrir esas sociedades a otras fuerzas políticas. Anda tocando puertas el señor presidente. Lo mandaron los oligarcas y le dicen: andate para estos países, mientras nosotros seguimos saqueando a tu país. 40.000 millones de dólares. Señor presidente, ¿no cree que sería más digno, más factible y que así cumpliría con sus promesas electorales
recuperar ese dinero. Usted sabe que es el doble de lo que debemos. Un poco más del doble de lo que se debe en la deuda externa, en donde hoy por hoy se paga más en intereses por la deuda externa al año que lo que le ponemos al presupuesto de la salud, por decir algo. La salud, ¿quién dice que le interesa a las administraciones que siguen gobernando a un Estado en poder, en manos de un poder fáctico que se llama oligarquía y que los salvadoreños conocen esos nombres? ¿Y cómo no lo van a conocer? Si ya van casi 2 siglos. Ellos dominan el 95% de las industrias, el 95% del comercio, el 95% de la economía, y pagan o no pagan lo que debe de ser una obligación fiscal, como lo es en el resto de los países del mundo. ¿Sabía usted que todos los años, por decreto, hay lo que se llama una amnistía financiera, en donde se les dice a todos estos corruptos, ladrones y criminales que tienen 6 meses para ir pagando poco a poco el porcentaje al que se ha acordado que paguen? Es un porcentaje negociable y que, por cierto, año tras año nunca lo pagan. Es esto lo que desangra al territorio. Es esto lo que empuja a más de 200,000 salvadoreños, que empujó, por decirlo así, algunos dicen quizás el 500,000, solo en el 2021, que salieron del país, dejando a la tierra que les dio vida. Y 1 de cada 3, nos dicen, quedó apresado en la frontera, en las varias fronteras. Allí se encuentran presos hoy, ahorita. Señor presidente, nos informan que ha pedido aproximadamente el 2022 para sus salidas al exterior. Señor presidente, aquí está la solución. Rescatemos esos 40,000 millones que nos han robado, mire usted. Y luego después, o paralelamente, así como se decretó, mire qué interesante, el poder histórico que se le ha otorgado, teniendo los 3 brazos del gobierno a su disposición. Eso es una maravilla. Se decretó no más celebración de acuerdos de paz. Y el Congreso no tuvo problemas en pasarlo. Y así han habido varios decretos. Señor presidente, decretemos que todo el aparato de seguridad del Estado se pone en función del rescate de estos más de 40,000 millones de dólares. Con esto usted pasaría a la historia como el presidente más valioso de todos los tiempos, en la realidad, no en el virtualismo. Recuperemos año tras año esos entre 1,000 y 3,000 millones de dólares que se llevan los oligarcas. Óigame, no vaya a meter preso a los vendedores porque evadieron $5,000 en impuestos. Estamos hablando de los grandes que nos dicen desafortunadamente lo atraparon a usted.
se lo van a terminar. Terminarán devorándolo, señor presidente. La diferencia entre el barbarismo y la civilización, nos dicen los amigos de allá de Dinamarca, de Noruega, de Bélgica, de Suiza, de Suecia, nos dicen, está en los impuestos. Allá está prohibido ser pobre. Las mismas leyes tienen freno. Frenan cuando usted está acumulando mucho y frenan cuando se está quedando en los niveles de la pobreza. Y le cuento, allá no hay un partido político que controle a los 3 brazos del gobierno, pero sí hay una cultura de dignidad, de justicia, hay una cultura de cumplimiento, hay una cultura de no robo. Hay que salvar al país. Al país no lo va a salvar visitando zonas geográficas del mundo en donde la esclavitud está a la orden del día, en donde todavía por orden de esos respectivos gobiernos se asesinan en plazas públicas a mujeres por haberse descubierto la cara de ese trapo negro que las obligan a amarrarse. Así no se va a salvar a El Salvador. El cáncer no está afuera. El virus no está afuera. La enfermedad terminal no está afuera. Está aquí adentro. ¿Sabía usted que del Salvador del mundo para allá arriba, ahí no se paga impuestos ni siquiera en lo más mínimo por los servicios que en otras partes del país pagan los salvadoreños? Agua, electricidad. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que El Salvador del mundo para arriba nunca ha habido un operativo de la PNC para ir a traer a las drogas? Que por cierto, del Salvador del mundo para arriba, nos dice un informe inclusive de la DEA, que el consumo per cápita de drogas en esa zona es el más elevado de Centroamérica. Mire qué interesante. Ya le dimos ahí una información para que vaya a traer miles de millones de dólares a esa región. Es penoso, es insultante oír a los altos miembros de la seguridad pública del país decir: fuimos a rescatar 2 lanchas con droga a 700 millas del país y hacer una gran fiesta, vanagloriarse de un acto prácticamente de terrorismo internacional. Recuerde usted, son 200 millas las que nos pertenecen. Además, ¿en qué le beneficia al 90% del pueblo salvadoreño que vayan a capturar 10,000 libras de cocaína o de marihuana cuando aquí el pueblo se desangra económicamente y ya no puede alcanzar ni lograr el más mínimo de una canasta básica que cada vez más se eleva buscando a Jesucristo en la altura de los cielos? Es entonces un mundo dantesco, una realidad dantesca. Nos decía con aires de orgullo un miembro de las 14 familias, de las famosas 14 familias, que hoy son grupos económicos
nos decía: mi jardinero paga más en impuestos que yo. Ellos se creen más inteligentes. ¿Quién salvará a la República, al Estado, al país, al territorio, al reinado del Salvador?